Ahí estamos. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Esperen que tengo que buscar los comentarios, si no, no encuentro a nadie. A ver. Ahora sí. Vamos, arrancamos. Saquen la Biblia. Ahora, ¡ay no! Ustedes son como el Chavo. Que mientras hay joda, todos nos reímos, jajaja, jijiji. Saquen la Biblia, no, como Chespirito, como la escuela del Chavo parecemos. Nah, mentira, ustedes son muy estudiosos. Bueno, habíamos quedado en el capítulo número 13, que es lo que habíamos visto. Que Pablo había anunciado la tercera visita. La tercera visita, a ver, ¿cuáles eran? La primera fue de que Pablo, en esos viajes misioneros, va a Acaya, que esto es el sur de Grecia. Y es ahí donde va a la isla de Corinto. Recuerden que Corinto era una isla que era un puerto, que era justo el puerto de descanso para seguir yendo hacia Roma. Entonces, era una isla que tenía los dos océanos y que tenía las dos costas. Entonces llegaban por un lado y se iban. Había mucho comercio, mucha lujuria, mucho dinero. Mucha gente que venían de todas partes. Estaba el templo de Afrodita. Sí, de Afrodita. Me confundo Diana con Afrodita siempre. Y ahí venían todos los marineros y todos los que venían de los mercaderes, todos los que venían en sus barcos y tenían sexo con las sacerdotisas de Afrodita y todo. Bueno, era un rock and roll. A tal punto que a los corintios le decían, te has corintianizado, era como un insulto. Más hereje no podés ser, sos un corintiano, le decían. Entonces era como que era muy extremo. Bueno, Pablo, cuando en estos viajes misioneros, va a estar en Acaya, va a estar en Corinto 1 año y medio. Y este año y medio va a estar conviviendo con ellos y predicándole el evangelio, y todos estos gentiles se habían convertido a Cristo. Entonces Pablo estuvo levantando la iglesia y fue el padre espiritual, por decirlo así. No existe tal palabra, pero para que se entienda de que él fue el que les predicó el evangelio y estuvo con ellos 1 año y medio. Pero recuerden de que Pablo era un misionero, no era que se quedaba en una iglesia local y ahí moría, porque no era llamado. El llamado de Pablo era predicarle a todos los gentiles, o por lo menos lo que tenía Dios preparado para él. Bueno, ¿qué pasaba? Pablo se va un tiempo, y mientras se va en este tiempo, él está preso en Éfeso, que es una isla que está enfrente. Y le empiezan a preguntar, le dice Pablo, ¿cómo va mis queridos hermanos de Corintio? No, Pablo, y ahora vamos a ver un poco, a ver. Porque vamos a ver un poquito desde Primera de Corintios. Fíjense, el primer libro de Corintios, acá cuando Pablo le escribe, Pablo le va a dar esta carta después de haber convivido con ellos 1 año y medio y después de haberse apartado de ellos. Y ya miren cómo vivían ellos. Estas eran cartas que le dan, por ejemplo, acá estamos viendo que, fíjense, en el capítulo 1, versículo número 2, nos dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta es la carta dirigida a ellos. Miren lo que dice en el versículo número 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Divisiones. Lo primero que se encuentra Pablo es que estaba dividido en 4 la iglesia. O sea que ya se estaban matando desde adentro. Y Pablo le empieza a hablar del Cristo crucificado y de todo. Después vemos de que Pablo empieza a pronunciar el Cristo crucificado. Capítulo número 3, habla como colaboradores de Dios. Le empieza a hablar del ministerio de los apóstoles Pablo. Le empieza a hablar acerca de la Biblia. Empieza a hablar de que hay casos de inmoralidad en el capítulo número 5. Un muchacho estaba de novio con su madrastra, así que todo bonito acá. Y ellos estaban como si nada. Les empieza a hablar acerca del pecado, en el versículo número 10, le empieza a hablar acerca de los fornicarios, los avaros, los ladrones, los idólatras, que le está diciendo que es necesario que salgan del mundo, o sea que estaban totalmente muy corintianizados, para que se entienda. Después en el capítulo número 6 hay problemas con hermanos. Acá estamos viendo que se estaban peleando el uno con el otro. Sigue remarcándose pecados en versículo número 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Miren cómo les tenía que hablar Pablo desde la cárcel.
No, Pablo, son una bola de herejes, son mentirosos, son blasfemos, son de todo en esta iglesia. Y Pablo les tiene que decir, no, muchachos, no se dan cuenta que así no van a heredar el reino de los cielos, les tenía que decir. En la primera carta de Corintios, le dicen, no van a heredar el reino de los dioses, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Había de todo en esa iglesia, hermanos. Era como que habían afeminados, habían pastora, ¿no? Era todo un rock and roll. ¿Les suena? ¿Les suena? Creo que capaz que esto pasó hace 2000 años atrás, no ahora, porque como todos saben, estas cosas no suceden en la iglesia de Cristo. Pero bueno, estamos viendo que dice que ni los que se echan con varones, así como con mujeres, o sea que había todo un rock and roll, o sea que todo lo que estaba en el mundo lo absorbía la iglesia, y ese es el problema. Que muchas iglesias no son luz para con el mundo, sino que son oscuridad igual que el mundo, igual que los corintianos estos. Y para ellos era una práctica habitual y así vivían, con ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Entonces, así le está hablando Pablo de que, tratando de corregir estas cosas, le empieza a hablar de glorificar a Dios en vuestros cuerpos, les tiene que hablar de que, que vivan en santidad, las pasiones desordenadas, le empieza a hablar acerca de huir de la fornicación, le empieza a hablar de todo lo que son las pasiones desordenadas. Capítulo número 7. Pablo, preso en Éfeso, recuerden, este es en el primer viaje y en el impas que tiene y que está preso y le escribe la primera carta de Corintios, para que vean toda la historia. Así ya vemos el final, cómo cierra, y que les quede la idea general de primera y segundo de Corintios. Pablo preso, le venían y le contaban, bueno, contame cómo están los matrimonios. No, le dicen, ¿quién era el que, no sé qué era, esperen un segundito, el que le escribió la carta? Pablo llamó a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano Sóstenes, creo que Sóstenes era el que le había mandado la carta, era el intermediario, y le habrá dicho, Sóstenes, ¿cómo están las parejas, los matrimonios? No, dice, un desastre, se divorcian, se separan, se casan, todo un rock and roll. Y Pablo le empieza a hablar, no se nieguen los unos con los otros. ¿Qué hacía? Las mujeres no querían tener sexo con el hombre, los castigaban con eso, y el hombre se ponía loco, relinchaba como caballo. Bueno, todos los problemas. Entonces Pablo le tiene que ordenar todo. Y después todos se separaban. Se acababan de casar. No, como quemó la comida me tengo que separar como la ley de Moisés manda. No, muchachos, le dice. Le empieza a hablar, dice, no, si son incrédulos. Y acá era un problema porque se juntaban incrédulos con personas que se habían convertido. Entonces habían matrimonios mixtos. Entonces acá habían que personas que, por ejemplo, hoy en día, ven cuántas veces vemos parejas que por ahí el Señor llama a la mujer y no al marido. O por ahí llama al marido y no a la mujer. Eso es un matrimonio mixto. Entonces el Señor le dice, no, tenedle paciencia, aguanten, que por ahí se convierten. Entonces la mujer santifica al hombre. Bueno, está hablando de toda el área sexual. Después les dice, muchachos, sí, ya, y Sóstenes le habrá dicho, no, mirá, acá se están matando. Acá el marido le pega, la azota, la viola, le hace de todo. Y ahí están. No, que se divorcien, que se separen, les dice Pablo. No están llamados a tal cosa. Entonces empieza a ordenar todo esto. Entonces, después le empieza a dar consejo a las mujeres, a los solteros también, a los que están solteros, le dice que no son inferiores a los casados, les dice que no estén angustiados. Por ejemplo, fíjense en el versículo 32 del capítulo 7. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. Los solteros se querían matar porque no tenían mujer. Y como están hoy en día, no, estoy soltero, se viene el fin del mundo. Y gente que no pueden estar sola. Bueno, con esto también se encontraba Pablo en la primera carta de Corintios. Que vemos que siguen arrastrando estas cosas en la segunda carta. Entonces dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Dice, el que está soltero puede amar a Dios, puede estudiar, puede servir con más libertad, está diciendo, es mucho mejor. Dice, y de cómo agradar al Señor. Uno puede servir, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Claro, el casado tiene responsabilidades con su mujer, que por ahí el soltero no las tiene. Bueno, le empieza a hablar de todo el orden de la familia. En el capítulo número 8 empiezan con los problemas de los ídolos. Porque claro, Pablo, vemos que en el concilio de Hechos de los Apóstoles, no me acuerdo qué capítulo era, 14 creo, 13, que le decían de que, bueno, no se van a judaizar, no van a ser como judíos con la cultura shalom, shofar y todas esas cosas, porque no le podemos imponer la cultura, porque no van a ser salvos por la cultura,
sino que van a ser salvos por Cristo. Entonces dijeron, amén, gloria a Dios, vamos a seguir con nuestra propia cultura y tenemos a Cristo. Esto le costaba un montón entender a los judíos. Pero lo que pasaba es que se les mezclaba la idolatría. Ellos eran tan idólatras que adoraban a los ídolos y todo. Entonces tenían esa confusión. Entonces, por momentos le dice, ¿qué hacemos con la carne que es sacrificada a los ídolos? ¿Qué era eso? Cuando habían fiestas que por ahí festejaban a un ídolo, a alguna deidad, entonces hacían fiestas y llevaban carne y todo. Y la carne que sobraba la volvían a vender, que utilizaban para esas fiestas, para comer. Y después los vendían. Entonces los cristianos que iban a comprar esa carne decían, no, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces me hace mal, entonces es pecado. Y ahí Pablo les tiene que decir, no, muchachos, que la conciencia, el que quiera comer y tiene la fe de que está en Cristo y que por comer no pasa nada, que coma. Y que no moleste al que no coma. Y el que no quiera comer, que no coma, y que no joda, que nadie coma. Entonces, yo sé que medio trabalenguas, pero estaba hablando acerca de esto, Pablo, que coman sin miedo, le estaba diciendo. Pero si la conciencia le acusaba, no, porque ya sería un pecado si te acusa la conciencia. Bueno, después en el capítulo 9 empieza a hablar acerca de los derechos de apóstol. ¿Por qué? Porque ya en ese momento ya le decían de que la primera lucha que está teniendo en la primera carta de Corintios es que Pablo era el apóstol abortivo. ¿Qué significa esto? Que Pablo, Judas era el apóstol número 12 y ahora aparece el número 13 y ya habían elegido a Matías. Entonces decía, ¿qué apóstol es este? Nosotros sabemos de los 12 nada más. Entonces a Pablo ya desde entrada, los corintianos lo volvieron loco, ya le cuestionaban, no, vos no sos apóstol, vos no sos apóstol. Y Pablo tiene que mostrar sus derechos de apóstol, mostrar sus evidencias. Fíjense que en el versículo número 6 del capítulo número 9 dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjense que a Pedro y a todos los que iban les pagaban, le daban ofrendas y todo, pero a Pablo y a Bernabé no, nada, porque ni siquiera son apóstoles. Pedro sí, Pedro hasta le cortó la oreja al soldado, no, todo bien. Pero acá, o sea que a Pablo siempre lo tuvieron como el último orejón del tarro, así se dice acá en Argentina. A Pablo como que, ¿vieron cuando uno tiene todas las de perder? Cuando vos decís, no sé, es como... ¿Vieron que siempre hay un hijo menospreciado que al más grande por ahí le compran todo, le dan de todo y a este nada, a este no, déjalo que es... Bueno, me parece que a Pablo lo tenían un poquito así. Bueno, seguía hablando acerca de que nunca recibió ofrenda, seguía tratando de todo esto. Harrington, ¿cómo anda Harry, querido? Bueno, después vemos que le empieza a hablar acerca del sacrificio vivo, de cómo llegar, que es como una maratón, no es una carrera de 100 metros, sino que hay que correr y hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar, hasta llegar, y con un sacrificio vivo le está hablando de esto. Después los vuelve a amonestar acerca de la idolatría en el capítulo número 10. Le empieza a hablar acerca del que esté firme, mire que no caiga, le empieza a hablar acerca de las tentaciones. Fíjense todo lo que le está dando Pablo en esta carta. Haced todo para la gloria de Dios, le está enseñando. Capítulo número 11, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Después se empieza a hablar acerca del atavío de las mujeres. ¿Qué significa esto? Acá le empieza a hablar a las mujeres de que, por ejemplo, les dice, versículo número 3, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Por qué le pone este orden? Porque las mujeres ya estaban pastoreando, porque las mujeres ya estaban tomando el liderazgo. Entonces les tiene que decir, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, y la mujer no es la cabeza de nada. Entonces ya tuvo que ordenar el tema de las mujeres, lo mismo que estamos viviendo hoy, mujeres pastoras, mujeres líderes, mujeres empoderadas, lo mismo, el mismo corazón del hombre durante toda la historia. Después le empieza a hablar acerca de la cabeza cubierta, que tenía que ver con el velo, pero que esto estaba hablando con algo cultural, no tiene que ver con que la mujer hoy tiene que usar velo. Está hablando de que el velo significa la autoridad. O sea que la mujer, en simples palabras, tiene que estar bajo la autoridad de su marido. No, pero yo soy soltera, entonces puedo hacer lo que quiera. No, vos tenés que estar bajo la autoridad de tu pastor. Porque la mujer no puede ser cabeza. Entonces estaba hablando de esto. Es una cuestión de sentido común. En el versículo empieza a hablar acerca del pelo largo. Empieza a hablar acerca de que no peleen las mujeres.
Después le dice, bueno, Sóstenes, ¿cómo están en la cena del Señor? No, no se emborrachan, dicen, con la sangre de Cristo. No, dice Pablo, se ponen a comer. Y Pablo dice, no, muchachos, si tienen hambre, coman en su casa, no en la Santa Cena. Claro, todo, miren todo el rock and roll que hay en esta iglesia. Y todo lo que tiene que arreglar Pablo. Entonces empieza a hablar acerca de que es una vergüenza lo que estaban haciendo y cómo se estaban comportando. Y empieza a enseñar en la institución de la Cena del Señor. Le empieza a decir, no, cuando vayan a participar de la Santa Cena, no vengan después de venir del sexo, droga y rock and roll a comer la Santa Cena como si nada. No, autoanalícense, examínense, que esto es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, le empieza a hablar acerca de que no tomen ni coman indignamente. Y bueno, les empieza a enseñar todo lo que es la Cena del Señor. Capítulo número 12. Y acá viene el rock and roll de los dones espirituales. Acá estaban todos hablando en lenguas, todos profetizando, todo. Bueno, era un rock and roll que Pablo le tiene que ordenar. Dice, si no hay intérpretes, que se callen en la congregación. Hablen 2 o 3 por turno, no más que eso. Le tiene que ordenar. Prefiero de que hablen una palabra con entendimiento que 5000 palabras inentendibles. Bueno, le empieza a hablar de todos estos... de toda esta locura de los dones. En el capítulo número 13 empieza a hablar del amor. Del verdadero amor, porque ellos no tenían nada de amor. Entonces le empieza a decir que el amor es sufrido, ellos no sufren nada, el amor es benigno, ellos eran malignos, el amor no tiene envidia, ellos eran envidiosos, el amor no es jactancioso y ellos se jactaban de tener muchos dones, el amor no se envanece y todo lo que hacían ellos era vano, hueco, vacío, el amor no hace nada indebido y todo lo que hacían ellos era indebido, todo lo contrario, el amor no busca lo suyo y ellos buscaban su propia gloria. El amor no se irrita y ellos eran iracundos. El amor no guarda rencor, ellos eran rencorosos como si nada. El amor no se goza en la injusticia, ellos sí que se gozaban en la injusticia, más se goza en la verdad. Esta iglesia tenía mucha mentira. El amor, verdadero amor, todo lo sufre, versículo número 7, ellos no sufrían nada. Todo lo creen, no creían nada. Todo lo espera, ellos no esperaban nada. Todo lo soporta y ellos no soportaban nada. Y todo esto empieza con una hipérbole en el capítulo número 13, donde Pablo le empieza a decir que si yo hablar en lenguas angelicales, de ahí sacan la doctrina de que hablan como un ángel, que es totalmente falso, es una exageración. Una exageración para enseñarle lo que es que si no tienen amor, de nada sirve hablar como un ángel, hablar en chino o volar por los aires o tener visiones. Esto es lo que le está enseñando. Bueno, en el capítulo número 14 empieza a hablar acerca de las lenguas. Empieza a hablar de que es mejor profetizar, predicar el evangelio que estar hablando en lenguas. Bueno, tiene que ordenar todo este asunto que era una locura. En el capítulo número 15 le tiene que enseñar un poco de la resurrección de los muertos, de lo que había después de la muerte y cómo iban a ser llamados. Y en el capítulo número 16, acá está la ofrenda. Fíjense cómo termina acá el primer libro de Corintios. Dice capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros como también le dicen, la ordené en las maneras en la iglesia de Galacia. ¿Qué significa? Pablo le estaba dando el mandato de que se reúnan el primer día de la semana, que era el domingo, y ahí iban a juntar todo y que después él iba a llevar las ofrendas. Esta era la ofrenda de la que estaba hablando, de que era para Jerusalén, en Jerusalén donde estaban pasando una hambruna. Y bueno, y acá están hablando acerca de lo que es la iglesia. Bueno, eso fue el primer libro de Corintios, me cansé. El primer libro de Corintios fue esto y con el primer viaje. En el medio lo que va a pasar es que Pablo va a hacer un segundo viaje, pero Pablo, después de enviar la primera carta de Corintios, se va a encontrar con que hay alguien que se le pone en contra a Pablo. Y se ve que tenía mucha influencia ahí. Era un falso maestro. Y lo ponía a Pablo y le cuestionaba y le decía esto. El tema es que Pablo llega... Dice, a ver, a mis hijitos que yo les di la palabra, el evangelio, lo rechazaron por irse en pos de este. Y Pablo se enojó. Se tuvo que ir porque todos estaban envanecidos con estos falsos maestros. Y lo que pasó fue que Pablo se fue. Era lo mejor porque Pablo, dice, y se tomó un tiempo, Pablo, para escribir esta carta. Y le mandó una carta severa, una carta que les dio a todos. Y bueno, en ese contexto, ahí es donde escribe la segunda carta. Que en la segunda carta lo que estuvimos hablando, que Pablo quiere reconciliarse con ellos mediante Tito y todo esto. Y ahí ya sabemos lo que es la historia. Ese fue el segundo viaje. ¿Estamos bien? Capítulo número 13.
Versículo número 1. Miren lo que dice. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, ¿ven? Entonces, la primera fue cuando los convirtió a Cristo a los corintianos, y la segunda es cuando fue y se enfrentó con este falso maestro y cuando lo rechazaron. Y esta es la tercera vez que va, que es que está planificando todo esto para ir. Entonces, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decirá todo asunto. Entonces, Pablo está yendo con la ley. Está yendo de que va a ir con testigos a hablar con ellos, que sea todo totalmente un asunto formal. ¿Qué significa esto? No es que Pablo va a ir por atrás a hablar con uno, a hablar con otro, a decirle una cosa y que sea un teléfono descompuesto. No, 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 no. Yo voy a hablar y con testigos. Que esto es lo que tiene que hacer un pastor serio. Fíjense que en muchas iglesias no acontece esto, que cuando pasa algo que hayan 2 o 3 testigos. No, 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 lo acusamos, lo expulsamos, lo amonesto y como yo quiero. No, 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 no funciona así. Irene Arango, ¿cómo estás? Es correcto que lo que me queda claro es que si el cabello o el velo es natural. A ver, en cuanto al cabello o el velo, volviendo a esto, el cabello es lo que representa esa cobertura, está diciendo esa autoridad, pero no está hablando del cabello en sí. Da igual si tenés un velo o tenés pelo largo o tenés pelo corto, lo que tiene que ver es que estés bajo la autoridad de tu marido o bajo la autoridad de un pastor en una iglesia en el caso de ser soltera. Está hablando de eso, porque está hablando de autoridades, por eso le dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Bueno, entonces acá Pablo le está hablando, vamos a que hayan testigos de esto, lo que vamos a hablar. Versículo número 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo he dicho antes y lo digo ahora como si estuviera presente. ¿Cuál era el tema? Recuerden que a Pablo le decían, Pablo, por carta es muy guapo. Claro, escribiendo cualquiera habla. Pero de frente, cara a cara, es una nena, Pablo. No, es débil, Pablo. Y Pablo lo que le decía, no, estando en persona, yo trato de ser dócil, de ser amoroso. Y esto es lo que no entendían. Pero ellos pensaban de que Pablo se hacía el guapo desde lejos. Miren lo que es el corazón perverso de muchas personas. Que uno se hace el guapo desde lejos y no en la cara porque les tienen miedo. Entonces, y este es el concepto que había hasta el momento. Entonces, he dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviese presente. Entonces, lo está diciendo, lo digo como si estuviera presente, lo que está escribiendo en la carta, para que no digan de que él es débil y después es duro, severo, y cuando está en persona es débil. Dice, y ahora ausente lo escribo. Acá le está diciendo, ahora, yo ausente lo escribo, dice. A los que antes pecaron y a todos los demás. Dice, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Qué significa esto? Pablo le está diciendo, ustedes dicen de que yo por carta soy duro, pero en persona soy blandengue. No, 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 no. Ahora voy a ir en persona y a los que antes pecaron y a todos los demás, no voy a ser indulgente. ¿Qué significa esto? No voy a ser cauteloso. Voy a ir, por eso está diciendo, y que hayan testigos, porque después van a andar hablando y llorando como nenas que Entonces Pablo está diciendo, yo voy a ir ahí, voy a poner testigos, hermanos serios, mediante la ley, y les voy a decir las cosas a todos los que pecaron. ¡Apa! Y ahora los quiero ver. Porque recuerden que el último estudio habíamos visto de que Pablo estaba hablando de que estos corintianos, ellos eran muy demandantes, le pedían de todo a Pablo. Pero ahora Pablo le va a empezar a demandar a ellos. Así va a terminar la carta. Entonces Pablo le está diciendo que a los que antes pecaron y a todos los demás, dice que si voy otra vez en este tercer viaje, no seré indulgente. Miren, vamos a 2 Corintios 10:1. 2 páginas atrás. 2 Corintios 2:1. Miren cuál era el contexto. Recuerden, ya lo estudiamos, pero miren. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura. Mire cómo Pablo se presentaba con mansedumbre
y con ternura de Cristo. Recuerden que este no era ningún tierno, este andaba matando cristianos, ¿eh? Pero él iba con la ternura de Cristo. Dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Entonces le está diciendo, yo entre ustedes soy humilde en persona. No me la creo, no me hago el superapóstol. Dice, más ausente, soy osado para con vosotros. Esto es lo que se le acusaba, que él ausente era osado, era agresivo, era malo. Se hacía el guapo desde lejos. Versículo número 2. Os ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder. Entonces, Pablo en ningún momento es un débil, en ningún momento está diciendo, ay no, a mí me da miedo, entonces le digo, ay no, acá somos todos hermanos, entonces por carta les digo, arrepentíos, hijos de Satanás, miserables, son de lo peor. Y cuando los veo en persona, ay no, que el Señor, voy a orar para que el Señor nos redima todo y que hay que el hermanito, no juzguéis, no juzguéis. No, no era eso. Lo que Pablo tenía era ternura y amor de Cristo para cuando hablaba en persona. Bueno, volvemos al capítulo número 13. Entonces le está diciendo, si voy esta vez, voy a ser severo, pero con el pecado, no es que Pablo, como le hirieron el corazoncito, como eligieron a un falso apóstol, entonces ahora Pablo va y se va a desquitar con todo de una manera severa. No. Lo que está diciendo es que yo ahora voy y a todos los que pecaron desde antes, ya desde el primer libro de Corintios. Juanito, vos seguís con la esposa de tu marido, de tu papá. con cosas así se iba a encontrar Pablo. ¿Qué haces? No, ahora el hermano Juanito, que va a predicar la palabra del día de hoy, y va a venir su esposa, que al mismo tiempo es su madrastra. Así que, y así estaba en la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo, los que ya vienen pecando desde antes, ahora van a ver. Y con testigos, ¿eh? Esto no es que vamos ahí, no juzguéis. No es eso. Versículo número 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo de mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Fíjense que la respuesta es de que él dice, de que pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Ellos estaban buscando una prueba, como diciendo, Pablo, demostrame de que Cristo está con vos. Porque mirá que los apóstoles que están acá, ellos tiran fuego, Mirá que ellos te agrandan una mano y la otra, Mirá que estos saben lo que soñás. Mirá que estos tienen visiones. Demostrame, Pablo, que vos sos de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, nos tenemos que andar mostrando que sos de Cristo? Y lo que están esperando es que caiga un rayo del cielo o cosas así. Entonces acá están buscando de que demostrame de que Cristo está con vos. Y le está diciendo, el cual no es débil. ¿Qué significa esto? Porque acá ahora Pablo está diciendo de que Cristo no era débil. Cristo no era un bonachón como muchos se quieren imaginar. Porque uno lo ponen a un Cristo afeminado, con una cara iluminada, mirando al cielo y así. Entonces, y Cristo andaba por ahí, yo vengo a traer paz. Yo no lo veo con mucha paz dando azotes de cuerda en el templo. Cuando él le decía hijos de Satanás a los fariseos, no lo veía con mucho amor, en el sentido, no con mucho amor, sino con mucha dulzura o debilidad. Porque muchos piensan que Cristo era un Dios romántico de tan tierno que era. Y Pablo está diciendo de que el cual no es débil, Cristo no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque Pablo está diciendo que yo tengo a Cristo, sí. No es que ahora soy un débil. Porque él estaba enseñando de que él se gloría en la debilidad. Pero no que somos débiles, no que somos flacos, no que somos blandengue. Esto es lo que quiero que entiendan. No es que era una flaqueza. No es que no tenemos palabra. No es que no tenemos... Que bueno, mi hijo si no quiere comer la verdura, que no coma. Y que viene tu mujer y hace lo que quiere. Y bueno, sí, porque si no después la tengo que aguantar a la gorda y no... No es eso, No mezclen el amor con la debilidad. Porque un hombre varonil tiene carácter y sabe, pero puede tener amor. Pasa que uno piensa que el carácter es ser agresivo, autoritario, tener una voz fuerte. No, vos podés ser amoroso y tener autoridad, y ser firme.
Entonces, esto funciona así, mis queridos hermanos. Tenemos que ser firmes, pero con amor. ¿Se entiende? Entonces Pablo le está diciendo, no se confundan, yo no soy débil, yo no le tengo miedo a ustedes, sino que tengo el poder de Cristo. Esta es la debilidad que tenemos en Cristo y la que estaba enseñando. Versículo número 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, fíjense lo que está diciendo. Cristo fue crucificado y parecería que débil. Incluso, ¿qué decían los fariseos? Si tenés poder, salí de ahí. Clamá a Dios y salí de la cruz. O que... Y entonces se veía un hombre débil. Pero dice de que vive el poder de Dios en Cristo. Claro, la debilidad de ver a un hombre solo contra un ejército, contra los judíos, contra todo el mundo, contra todas las huestes, contra todas las potestades, solo, desnudo, en una cruz, clavado en una cruz. Más debilidad que esa, humillado hasta más no poder. Por eso vemos el Salmo 22, donde escribe David, que es un salmo mesiánico que habla del momento en el que está Cristo en la cruz. ¿Y qué es lo que dice en el Salmo? El Señor dice... ¿Cómo era que decía que gusano soy? Decía. Sí, fíjense, vamos al Salmo 22 y vean lo que dicen. Vamos al Salmo 22 y van a ver lo que es la debilidad. Salmos 22. Bueno, el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? De las palabras de mi clamor. Está solo, está débil. Lejos de Dios se encuentra. Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hay para mí reposo. Está abandonado. Acá estamos viendo la debilidad en Cristo. ¿Se entiende? De esto está hablando Pablo. Versículo número 3. Pero tú eres santo, que habita entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron, nuestros padres esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Acá está diciendo Jesús mismo al pueblo de Israel. Te clamaron, te buscaron, clamaron por ti y tú los consolaste. Tú estuviste, no fueron avergonzados y él sí. Esto es lo que está diciendo. Yo estoy avergonzado. Después vamos a hacer un especial de Semana Santa. Vamos a ir a la cruz y todo lo que es esta parte que es maravillosa. Versículo número 6. Mas yo soy gusano. ¿Ven lo que está diciendo? Claro, gusano. Un hombre desnudo en la cruz, azotado, mutilado, flagelado, irreconocible. Le hicieron todo lo que se pueden imaginar. Entonces, oprobio de los hombres, desprecio del pueblo. ¿Se entiende lo que es la debilidad? Y nosotros nos quejamos porque tengo una pruebita tan difícil que a mí me pasa de 8.000 millones de habitantes. Todos los que me ven me escarnecen. Miren lo que es lo que tuvo que vivir Jesucristo. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿qué es? Menean la cabeza diciendo, pobre diablo, miren lo que está viviendo en la cruz. Todo esto estuvo viviendo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero bueno, hay más. Pero esto lo voy a dejar para la Semana Santa. ¿Cuánto es? El 17, ¿no? El 17 de abril, Semana Santa, vamos a ir a la cruz. Semana Santa, vamos a ir a la cruz y vamos a ir a la palabra. Así que bueno, volvemos. Bueno, fíjense, versículo número 4 del capítulo número 13, porque aunque fue crucificado en debilidad, esta es la debilidad que vemos en Cristo, vive el poder de Dios. Qué bueno, qué bomba, esto es Cristo. En la debilidad, en Cristo, que lo vemos en la cruz, ahí vive el poder de Dios. Por eso le está diciendo. ¿Y cuál era esa debilidad? Por amor. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo parezco débil a los ojos de ustedes, pero es por amor. Bueno, en debilidad vive el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él. Pero vivimos en el poder de Dios para con vosotros. Entonces lo que está diciendo es que de la misma manera que Jesucristo, que en la debilidad estaba todo el poder y la plenitud de Dios, está diciendo que en nosotros también, en la debilidad está el poder de Dios. Por eso, queridos hermanos, es necesario ser afligidos, es necesario ser azotados. Harry, se me está yendo. Muy bien, vaya tranquilo nomás. Tiene que manejar 430 millas.
Termino la clase mañana. Muy bien, saludos. Suscríbanse al canal de Harry, mis queridos hermanos, que está subiendo contenido. Después vamos a hacer algunos vivos. Después también con Pablo Mendieta, que me estaba diciendo para hacer una entrevista. Nos podemos juntar con los hermanos y charlar y tener nuestro espacio. Así que sería muy lindo entrevistarnos y hacer cosas lindas. Aurora Echalás, Elizabeth Morrero, ¿cómo estás? Bueno. Y ahora vamos a un tema, que acá es donde quiero que analicemos esto. ¿Por qué? Porque Pablo acá empieza a poner el pie en el acelerador, ¿eh? Miren lo que dice, capítulo número 13, versículo número 5. Examinaos a vosotros mismos. ¿Por qué le está diciendo esto Pablo? Examinaos a vosotros mismos. Pablo le está diciendo, yo voy a ir de una manera picante con todos los que vienen pecando y voy a poner testigos, ¿eh? Acá nadie me va a poder decir, no, usted no es nadie para venir a jugar. No, yo voy a ir. Y mano severa, ¿eh? Por eso, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Analícense ustedes mismos. ¿Por qué? Porque es fácil ver el pecado de otras personas. Ellos, lo único que estaban haciendo era examinar a Pablo. Que Pablo era dócil, que Pablo era duro. Fíjense cómo son de insoportables los inmaduros. Decían que Pablo era duro y que era dócil. Y vos decís, y esto es lo que te van a decir, que sos muy duro, o que sos muy blando, o que sos muy alto, o que soy muy bajo. O que tengo mucha nariz, o poca nariz, o que pesás mucho, o que pesás poco. Pero eso porque estamos pendientes de los demás, y ellos estaban examinando a Pablo. Que no es un letrado como los apóstoles modernos, esto que estamos ahí viendo, que Pablo es un tosco, que Pablo nos cobra, que Pablo no nos cobra. Fíjense, si Pablo les cobra, se enoja. Pablo no les cobran y le dicen de que no sirve de nada el evangelio porque es gratis. Entonces, todos los problemas siempre van a buscar una excusa, siempre van a buscar un problema. Entonces, como ellos estaban analizando a Pablo que este no es apóstol, que él es así, que él es asá, que él viene por el dinero, que él no nos ama, que él no tiene palabra, que él es un hipócrita, que vino, que se fue, que se quedó. Entonces Pablo estaba siendo hiperanalizado. Pero fíjense que Pablo le está diciendo, examinaos a vosotros mismos. Y esto es lo que quiero que entiendan. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, yo no soy un ejemplo de nada por ahí. Algunos por ahí me dirán, sí, Sebastián Céspedes es burlón, Sebastián Céspedes hace chistes, Sebastián Céspedes es agresivo, Sebastián Céspedes es esto, sí. Sí. Haced cuenta que yo soy un hijo de Satanás y que me voy al infierno. Pero esto no quita de que vos seas salvo, o esto no quita, o esto no te hace más santo. Esto es lo que Pablo le quiere hacer entender a ellos. Por eso le dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Nosotros nos tenemos que analizar para ver cómo estamos espiritualmente conforme a las escrituras y saber si hay salvación, saber si hay frutos de arrepentimiento y ver cuál es nuestra condición. Porque es muy fácil ver el pecado ajeno. Es más, yo de acá veo el pecado de todos ustedes, tengo rayos X. Pero de eso no se trata, el tema es cómo estoy yo. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo dice, yo voy por allá, analícense cómo está. ¿Está la casa en orden? ¿Cómo estamos por casa? Entonces dice, probaos a vosotros mismos, agarren la Biblia, los mandamientos, vean cómo están su salud espiritual. Pero la mayoría de las personas se guían porque sienten burbujitas en la piel. Porque cuando fueron a la iglesia tocaron un pianito llorón, entonces levantaron las manos, entonces sintieron como que se desmayaron, cerraron los ojos tanto tiempo que se sintieron mareados y claro, piensan que ahí ya están salvos. Y gente que te jura que son salvos y que Dios le habló porque tuvieron esa experiencia mística. Tienen esos cánticos mantra para poder entrar en trance. Y Pablo le está diciendo, analícense ustedes mismos cómo están con las escrituras. Y nos dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Cristo está en nosotros? ¿Qué le está diciendo? ¿Cristo está en nosotros? ¿Conocen? ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna evidencia? Y lo primero que tenemos que entender es cómo actuamos frente al pecado.
hay temor de Dios. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, es que el pecado. ¿Lo estás trabajando? ¿Te contrictás? ¿Te afligís? Mis queridos hermanos, si estaríamos trabajando con nuestros pecados, ¿saben que no van a tener tiempo en ver qué es lo que hace el hermano? Tenemos tanto trabajo con nuestra vida, tenemos tanto trabajo en nuestra familia, tenemos tanto trabajo en nuestra casa, tenemos tanto trabajo en nuestra iglesia, que no nos va a dar el tiempo nunca para ver el pecado de la otra persona. Porque fíjense que es fácil demandar. No, que el pastor haga esto, que el pastor haga lo otro. El pastor, ¿por qué no pintó la iglesia de este color? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué llegó 10 minutos tarde? ¿Por qué se fue temprano? ¿Por qué tiene un pantalón negro? ¿Por qué tiene un pantalón blanco? Fíjense que siempre lo mismo. Mismo yo me conecto. ¿Por qué usa gorra? ¿Por qué tiene guitarras atrás? ¿Por qué toma Coca-Cola? ¿Por qué toma mate? ¿Por qué toma azúcar? ¿Por qué hace? Claro, lo poco que pueden ver se analiza y se cuestiona, pero eso es porque no nos estamos autoexaminando a nosotros mismos. Ese es el problema. Entonces, lo que estamos viendo, William, sí, me tumbaron el canal anterior, así que suscríbanse a este. Bueno, entonces lo que está diciendo es que ¿no conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, ¿sabés que Cristo está con vos a no ser que estés reprobado? ¿Qué significa? Que Cristo no esté con vos. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O estar reprobado. Porque incluso podemos ser hijo de Dios y ser salvo y ser reprobado, estar viviendo como el hijo pródigo. De ser reprobado significa de que vivimos con todo esto de lo que estábamos hablando. Pecado, fornicación, hechicería, herejías, contiendas, envidias, celos, maledicencias. Bueno, todo esto nos hace tener una mente reprobada. Entonces, Pablo está diciendo, yo voy a ir allá, no voy a ser muy dulce, no voy a estar diciendo, hermanito, no juzguéis. No, ya pasó tiempo, ¿eh? Ya desde 1 Corintios ya tienen palabra, todos ya pasaron años, y es un decir, tenés 15, 20 años en Cristo, y no vemos ningún arrepentimiento, ningún cambio, y voy a ser muy severo, y voy a ir con testigos. Así que, ¿están listos? Ustedes que tanto me demandan, está diciendo Pablo. Ustedes que tanto están diciendo de que yo no sirvo para nada, que soy el peor, que esto, que el otro. Bueno, sí, todo bien. Pero, ¿cómo estamos por casa? Y esto es lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Si nos ponemos a trabajar, o por lo menos a identificar, primero tenemos que identificar los pecados que están, porque a veces ni nos enteramos, los pecados que estamos practicando y ni nos enteramos. Pero eso no nos hace inocente, ¿eh? Seguimos siendo culpables igual. Entonces, si realmente nos dolemos por el pecado, vamos a estar levantándonos pensando en nosotros mismos cómo trabajar con eso. Cómo agradar a Dios, cómo vencerlo. Estaríamos pensando, buscando en la palabra, meditando. Entonces, ¿ustedes se creen que me va a dar tiempo a ver qué es lo que está haciendo el hermano en Facebook? O si la hermana tiene una ropa muy corta, o si tiene el pelo muy largo. O andar buscando en prédicas, no para edificarme, sino para buscar herejías para decir que es un hereje. Hay que tener tiempo, ¿eh? Qué ganas de hinchar que tienen, ¿eh? Yo cuando busco una prédica es para hacer los estudios, para enriquecerme, para nutrirme, y no para ver si realmente dijo una palabrita. No, es un hereje porque dijo lo otro. No, ¿cómo va a decir esto si Jesús dijo? ¿Para eso estamos en la vida? Ahí nos estamos dando cuenta que estamos totalmente... No es para nadie. Ustedes saben que yo no les pego a nadie. Sonny Her, ¿cómo anda Sonny Her? Dariel, ¿cómo anda Dariel Agüero? Silvina Sánchez, ¿cómo anda Silvina? Bueno, están serios, ¿eh? ¡Epa! Cuando empezamos que jijiji, que jajaja, que era todo joda, ¿eh? Ahora están todos calladitos, no lo veo a nadie opinando. Pero bueno, es así, hermanos, es así. Porque mismo para nosotros, yo, si me pongo a trabajar con el pecado y a corregir mi vida, me va a llevar tanto tiempo, me va a llevar tanto esfuerzo, que cuando no me va a dar tiempo ni ganas de... Es más, si veo a alguno que está en pecado, le voy a decir, Señor, si me tenés paciencia a mí, tenele paciencia a él, ¿eh? No es que yo ahora soy santo y estoy perfecto. Eso se llama chismografía, y la hay.
Exactamente, como dice Luciano, eso pasa en la otra iglesia. Exacto. Bueno, versículo. Espera un cachito. Un juguito de limón. Ay, me agarra como agrio. Bueno, entonces Pablo le está diciendo: examinaos a vosotros mismos. Nos tenemos que analizar siempre cómo estamos, ver todos los pecados. Avaricia. ¿Hay avaricia en mi corazón? Soniger, amo tu contenido. ¿Cómo suben las herejías? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Antes de sacar la paja del ojo ajeno. Exactamente, Leito. Bueno, fíjense que acá está diciéndole: muchachos, analícense a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque es fácil ver el pecado de otro. Acá cuando dice examinaos a vosotros mismos, no le está diciendo examinaos a otros. No, le está diciendo a vosotros mismos. Pero fíjense que somos mandados a hacer para analizar a otros. Cuando acá nos está diciendo, si bien tenemos que tener discernimiento de ver con quién estamos hablando y todo, pero acá nos está diciendo que nos analicemos a nosotros mismos. Vamos con el versículo número 6. Más, espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces acá le está diciendo: espero que tengan el discernimiento de saber de que no estamos reprobados. Lo que Pablo está tratando es que estas personas que han sido seducidos por estos falsos maestros abran los ojos. Entonces por eso le está diciendo, y la importancia, que él no quiere que lo vean a ellos como reprobados, que lo vean como falsos maestros. Por eso Pablo está diciendo: yo no cobro nada, no les pido nada, les hablo con amor. Entonces, por eso le está diciendo: más, espero que vean que no estamos reprobados. Miren, Tito, yo, mis hermanos en la fe, que no somos reprobados, no andamos en nada raro, no estamos robando, estamos predicando el verdadero evangelio. Esto es lo que está tratando de hacer Pablo. Y miren lo que dicen acá. Versículo número 7. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Esto les suena, mis queridos hermanos? Yo cuando veo por ahí esos grupos apologéticos, después de que me pegaron palos por todas partes, después de que se metieron con mi familia, después de que buscaron los pecados, después de que hicieron un rastrillaje de todas las enseñanzas para ver todas las herejías que enseño y esas cosas, después de todo esto, dicen esta palabra: oramos a Dios para que ninguna cosa mala hagáis. Vamos a orar al Señor para que Juanito cambie. Vamos a orar al Señor para que abra los ojos y deje de ser tan hereje. Pero de mientras, no, es un hereje, es un hijo de Satanás, es un mentiroso, es un mitómano, es un ignorante, es un esto, es lo otro, de lo peor. Pero vamos a orar a Dios para que el Señor lo bendiga y le toque su corazoncito. Pero es un hijo del diablo, ¿eh? Pero es esto, pero así son. Y da la casualidad que son como en esta iglesia de Corintio, por eso. Pero Pablo, lo que le está diciendo es genuino y verdadero, porque Pablo le está diciendo: oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Acá lo que Pablo está queriendo, orando para llegar a la iglesia y que no sea lo que se está imaginando que sea la iglesia circo de Dante Gebel o la iglesia cabaret del hermano de Dante Gebel. Esto es lo que está queriendo Pablo. Quiere llegar y que no sea un caos. Por eso está diciendo: estamos orando de que ninguna cosa mala estén haciendo. Ya sabe que vienen con pecados de hace rato. Entonces oramos de que ninguna cosa mala hagáis. Y miren lo que dice esto: no para que nosotros parezcamos aprobados. Y esto es lo que muchos utilizan. Yo, para sentirme aprobado, voy a denigrarte a vos como persona. Entonces, vos sos un falso maestro, vos sos un pecador, vos sos esto y tengo las evidencias y esto me hace limpio. Así andan los canales apologéticos. Por ejemplo, los protestantes que están en contra de los católicos dicen: no, porque es una ramera, porque esto, porque lo otro, porque son así, porque... Y empiezan a hablar y empiezan a denigrar como si fuera que eso va a hacer que ellos sean aprobados. Y viceversa. Católicos peleando contra protestantes, denigrándolo, mostrando toda la suciedad y todos los trapitos al sol. ¿Para qué? Para demostrar de que yo soy santo. Pero una cosa no quita la otra. Porque, por ejemplo, si yo quiero que una persona se convierta a Cristo, está bien mostrarle el error de la Iglesia Católica.
Pero eso no va a hacer que venga corriendo a ser protestante. Yo le tengo que mostrar la luz, ser luz, predicarle el evangelio. Y que vea en eso de que venga Cristo. No porque es todo malo, entonces vengan conmigo. No funciona así. Entonces Pablo le está diciendo, nosotros estamos orando para que no hagan cosas malas. Y no para decir qué santo que somos nosotros, ¿eh? Vos sos un pecador y yo soy el santo. Entonces, no, estamos orando para que sean santos como nosotros. No está diciendo eso Pablo. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que parezcamos aprobados. Esto es lo que hacen muchas personas. Esto es lo que se conoce como la falacia ad hominem. Por ejemplo, hagan de cuenta de que me tienen que recriminar cosas que yo hice mal. Entonces, Sebastián Céspedes, vos hiciste mal esto, predicaste mal lo otro y en esto te comportaste mal. Sí, pero vos no te olvides que vos sos borracho. ¿Qué tiene que ver? ¿Se entiende cómo nos queremos justificar? De esto está hablando Pablo. No es que lo está queriendo hacer sentir pecadores, culpables, para él sentirse aprobado. No. Y esto no tenemos que utilizar esta arma diabólica de ver a las personas como pecadores, como por arriba de los hombros, como que somos más santos. Pablo no quiere eso. Y eso que sabe que son pecadores, pero Pablo no se está poniendo en la postura de que, ustedes son pecadores y yo el santo. Está orando para que no caigan en esos pecados, para que salgan de esta situación en la que está, pero no para sentirse más limpios ellos, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Entonces, Pablo está diciendo que estamos orando para que no hagan lo malo, no para ser mejores nosotros, sino para que hagan lo bueno. Este es el objetivo. Y esto es lo que muchos hijos de Satanás no quieren. No oran por vos para que te arrepientas. No oran por vos. Es más, no oran ni por ellos, van a orar por vos. Esto tienen que tener en claro. Porque dicen, no, vamos a orar por el hermano, porque... No estás orando por nadie, ni siquiera por vos orás. Entonces es mentira de que están orando por vos para que cambies, porque no les importa si te arrepentís, no le importa si tenés un encuentro con Dios, no le importa si salís del error, no le importa si abandonás el pecado, porque no les importa nada. Ahí tenemos a la mayoría de los que se hacen llamar cristianos, que no les importa, no se duele, no se contricta con el pecado ajeno. Por eso lo único que utilizan es un escudo para decir, este es pecador, miren lo pecador que es, los expongo a todos para que vean que yo no soy como él. Bien de fariseo. El fariseo y el publicano, exactamente. José Sosa, soy pentecostal, pero me gustan tus videos. Muy bien, pero no sé por qué, pero me gustan, porque somos hermanos en Cristo, hermano. Yo no soy enemigo de los pentecostales. Mismo vos estarás en desacuerdo con muchas cosas que hacen mal los pentecostales, pero no los ponemos a todos en la misma bolsa. Así que Josecito Sosa, me encanta. Bienvenido a los estudios. Acá estudiamos la palabra. Lili, ¿cómo andás, Lili? Qué lindo verte. Lili González, saludos para Limón. Acá ponen a un innombrable, te tira, pero luego... Sí, son así, Sonny Herb, ¿viste? Son así. Te hablan, no, que somos hermanitos, y después te la dan. Bueno, lo mismo, ya esto ya viene hace tiempo con esto. Bueno, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Este es el objetivo. Pablo realmente tiene el deseo genuino de que hagan lo bueno estos creyentes. Y no que le está mostrando los pecados para pisarle la cabeza como hacen los fariseos. Aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pablo les dice, acá no importo yo. Acá no importa si yo quedo como reprobado, porque sabe que no lo es. Entonces, acá no importa si yo me ven como reprobado, como el pecador, como el peor de todos, yo quiero que hagan lo bueno. Miren el amor que hay que tener, ¿eh? Yo tengo amor por ustedes y no quiero que hagan lo malo. Aunque ustedes me vean a mí como reprobado, Pablo sabe que lo están viendo como un hijo de Satanás. Así lo están viendo, lo están dudando, lo están midiendo los corintianos. Y eso que recibieron el evangelio por ellos, pero ahora están siendo seducidos por estos falsos apóstoles. Entonces acá le está diciendo, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Esto es lo que digo muchas veces. Fíjense que, por ejemplo, para defender las doctrinas de Gigi Ávila, que yo expongo y pongo los videos, me hacen videos atacándome a mí. Entonces dicen de que yo soy malo, que soy feo, que hablo mal, que soy hereje, que soy un demonio. Bueno, todas esas cosas.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Piensen lo que quieran, vean que soy reprobado, pero lo importante es que no hagan el mal. Este es el objetivo. Y esto es lo que vemos siempre. Siempre lo mejor es decir, cuando me van a acusar de algo, no, pero Juanito es mejor. Mejor pecador. Y esto es como decir, a ver, las madres que están ahí conectadas, ¿nunca escucharon esto? Como decir, desaprobé una materia, me saqué un 3, pero todos desaprobaron, todos se sacaron un 3. A ver, levante la mano. ¿Qué hijo no dijo eso? Desaprobé, pero mirá que todos desaprobaron. ¿Qué tienen que ver los otros? Acá lo que tiene que ver es con vos. Y esto es lo que Pablo está queriendo evitar. Hagan de cuenta que yo desaprobé, que ya está, pero yo quiero que a ustedes les vaya bien. Entonces, bueno, esta es mundial. A todo el mundo ya saben que los hijos o la maestra me tiene bronca. Bueno, son cosas que... Bueno, entonces, muy lindo este versículo, ¿eh? En simples palabras, Pablo le dice, acá no importo yo. Acá lo que importan son ustedes. Acá lo que importa es que ustedes hagan el bien. Fanny Daza dice, es verdad. El siervo fiel se ríe porque sabe que es verdad. Y hasta nosotros creo que le hemos dicho, ¿no? Es la gran y la vieja y confiable. Muy bien, Celeste Salerno también dice acá. Bueno, así que desaprobé, pero todos desaprobaron, ¿eh? Silvina Sánchez también dice, mis hijos son mis hijos. Bueno, pero así con esa manera infantil de justificarnos, fíjense cómo los creyentes también se justifican. Por ejemplo, ¿estás caminando en santidad? Pero Juanito está peor que yo, ¿eh? Así que no, pero no es el parámetro. ¿Y cuál es el problema de muchos? Que muchas veces nos comparamos con el hombre. No, andá y comparate con Cristo. Porque es fácil, yo me comparo con Dante Gebel o con Guillermo Maldonado y hasta parezco santo, pero me comparo con Cristo y estoy al horno. Entonces, mi esposa es docente, escucho cada cosa. Bueno, seguimos porque ya estamos ahí, estamos terminando ya. Una maestra también me tenía bronca. Dudoso. Aunque hay maestras que sí tienen bronca. Hay maestros que son... Yo me acuerdo que mi hermano tenía una maestra que lo tenía de punto. Y era verdad. Y a varios, porque tenía una banda muy fea la de mi hermano. Los amigos eran terribles. Entonces, puede ser. Hay veces que a la maestra no le gusta la cara. Puede ser, pero... Bueno, versículo número 6. No, versículo número 8. En el versículo número 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Acá lo que está diciendo Pablo es que nada podemos contra la verdad. ¿Qué significa esto? No podemos hacer nada con la realidad, con la verdad. Entonces, que Juanito tenga aliento feo, que Pepito sea pecador, que el pastor sea malo, que la iglesia sea pobre, que... todo lo que sea, no podés contra la verdad. Que hay pecado y no lo has corregido. ¿Se entiende? Por ejemplo, en este mismo caso, cuando gente me empieza a acusar de que por qué denuncio a Gigi Ávila y pongo un video, las cosas que dicen, lo que hacen es atacarme a mí. Pero nada podemos hacer contra la verdad. Por eso, hasta había hecho un video donde yo ofrecía $1.000.000. Ya sé que no los tengo. Pero si me decían de dónde sacás el $1.000.000, yo iba a clamar a los ángeles, como hacen ellos. Y me iba a dar el $1.000.000. Así que a mentiroso y medio. Pero yo ofrecí $1.000.000 para quienes podían defender los videos y las herejías que había dicho Gigi Ávila. No hubo uno. Contra la verdad no se puede, hermanos. Aunque así te llenen de falacia ad hominem, aunque así te hagan un escrache público, aunque así te agarren a las piñas en la calle, aunque así te agarren a cintazo como hacían con Pablo, contra la verdad no se puede. Lo mismo quisieron hacer contra Jesucristo. Sí, lo mataron, pero no se puede contra la verdad. ¿Se entiende? Bueno, versículo número... Bueno, nos dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros tenemos que ir por la verdad.
¿Se entiende? No andar ocultándonos, justificándonos y todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver. Versículo número 9. Por lo cual, fíjense que ya cuando le dijo, analícense, no busquen excusa, véanme como reprobado, sí, soy un hijo de Satanás, sí, véanme así. Pero yo quiero llegar a Corintio y no quiero ver el caos que me imagino que va a haber, ¿eh? Bueno, en el versículo número 9 nos dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles. Fíjense que estamos hablando del gozo por la misericordia de Dios, de que somos débiles. ¿Se entiende? Ahí está hablando de que este gozo es de que si somos débiles, ahí se perfecciona el poder de Dios. Ahí estamos viendo que en la debilidad vive el poder de Dios, en la debilidad. Pero hoy te quieren enseñar de que el poder de Dios está en la fortaleza, de que tenés la voz fuerte, reprendí al diablo con fuerza. Míralo a los ojos y decirle, yo tengo autoridad, decirle a esa enfermedad, tú no vas a poder conmigo. Claro, te enseñan a que el hombre fuerte es el que es espiritual. No, ese es el más soberbio y el que no tiene a Dios. Acá nos está diciendo que el débil, el que está en debilidad, es el que tiene el poder de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los quebrantados de espíritu, los pobres de espíritu, los mansos, los afligidos. En la debilidad, ahí se perfecciona el poder de Dios. Qué enseñanza, qué locura. No sé si la estarán agarrando, pero yo estoy que hablo en lengua ya. Bueno, entonces acá le está diciendo, por lo cual nos gozamos. Nos gozamos por la misericordia de Dios, de que somos débiles y que vosotros estéis fuertes. Acá lo que está hablando es de que quiere que ellos estén fuertes. En simples palabras, acá lo que está diciendo es que quiero que sean maduros, no de ser fuerte, porque uno piensa que un fuerte es Guillermo Maldonado, de que tiene autoridad, y con esa autoridad tiemblan los demonios, el infierno tiembla a su voz. No. Fuerte significa yo quiero que estén fuertes, por eso le está diciendo del pecado. No quiero llegar y que sea una bola de pecado esta iglesia. Por eso dice, pruébense a sí mismos, analícense. Y acá lo que está queriendo que llegue Pablo es a la madurez que tanto anhela que tenga esta iglesia. Y hay veces que cuánto anhelamos la madurez del hermano Pascualín. Pasan los años, le tenemos paciencia, seguimos, va el pecado, viene, habla, murmura, todo, lo aguantamos, esperando que en algún momento haya esa mansedumbre, esa debilidad y esa madurez. Por eso acá cuando le está diciendo que somos débiles y que vosotros estéis fuertes. Que ustedes estéis fuertes es que ustedes estén maduros. Sean personas adultas, personas que hayan crecido espiritualmente, le está diciendo. Y aún oramos por vuestra perfección. Entonces sigue orando Pablo por ellos para que vayan hacia la perfección. La perfección no es ser perfecto y que no tengo ningún defecto. No. Que vayas caminando. Que hoy seas mejor que ayer, que mañana seas mejor que hoy y así, que vayas caminando. Entonces que se vaya viendo que la persona ha crecido espiritualmente. Muy bien ahí, Ana Raquel, ¿cómo anda? Ana Raquel Espinosa, qué lindo verte. Está claro lo que enseñas, muy bien, qué lindo ver ahí el grupo. Esta es mi gente, este es mi pueblo. Bueno, entonces acá lo que está queriendo es que oramos por vuestra perfección. Y esto es lo que queremos, esto es lo que yo quiero de ustedes también, hermanos, que juntos como cuerpo, llegar a esa perfección, de tener cada vez más madurez, de que haya cada vez más amor, de que haya cada vez menos murmullo, de que haya cada vez menos ira, más paz en la familia, más mansedumbre, más debilidad, y todo eso es a través de las pruebas, hermanos. ¿Cómo quedamos mansitos cuando viene una prueba? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo queremos hacer la voluntad? ¿Cómo oramos cuando estamos en prueba? Y esto es lo que queremos, hermanos, por eso nos aguantamos los unos a los otros. Obviamente que yo me tengo que aguantar cosas de ustedes se tienen que aguantar cosas mías, y así vamos caminando hacia la perfección. Por ejemplo, el otro día hablaba con una persona del grupo y hablábamos de estas cosas que, por ejemplo, por ahí se pelean por cositas, por tonterías, por esto, por lo otro, y por ahí falta esto. Y yo digo, bueno, yo en un momento me enojaba con los haters que me insultaban, hoy ya me da nada, me hablan, me dicen de todo. Y uno va pasando, vamos hacia esa perfección. En otro momento yo les contestaba, le ponía versículos. Y uno va caminando. A tal punto que ya uno le va diciendo cosas y uno ya se hace
Es como cuando a Pablo viene Simei y le empieza, David viene escapando porque Absalón había usurpado el trono, y viene Simei, uno de la tribu de Benjamín, de la gente de Saúl, y le empieza a tirar piedra y dice, fuera, hombre sanguinario, le dice de todo, y le podría cortar la cabeza. Pero la aflicción que llevaba David dice, déjalo, si maldice, déjalo, Dios lo puso para que maldiga. Que yo ya, mi hijo me persigue y querés que tenga tiempo para este tonto. Y esto es lo que tenemos que decir. Esto es lo que hace la debilidad, hermanos. Si ustedes están afligidos, si ustedes están en debilidad, que diga una cosa, que dijo de mí, que dijo tal cosa, que no dijo, da igual. Apenas puedo con mi alma, apenas puedo con mi vida. Por eso, mis queridos hermanos, si me van a decir cosas o esto o lo otro, ¿qué quieren que les diga? No veo a mi hijo hace 3 años. Tengo pruebas, tengo luchas, es como que no tengo tiempo de encargarme de eso. Esto es lo que va haciendo la debilidad. Bien cómo nos va bajando el Señor. Y esto es lo que tenemos que ir entendiendo. Vamos hacia la perfección. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo sé que es una leve tribulación, lo dice la palabra. Cuando esté con mi hijo, ya seré una persona más madura, más hacia la perfección, donde he aprendido a recibir azotes, golpes, burla, escarnio, y he aprendido a controlarme, y con el gozo de Dios, y vamos hacia la perfección. De eso se trata, hermanos. Y esto es lo que esta iglesia se le está complicando. No hay madurez. Pablo está lidiando con ellos. Bueno, entonces acá está diciendo, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y de que vosotros estéis fuertes. Dice, y aún oramos por vuestra perfección. Esto es lo que tenemos que hacer, orar por nuestra perfección. Aguántense los unos por los otros. Si hay algún problema, no es la solución, bueno, elimino, bloqueo y no hablo más. No es esa la solución. Esconder todo bajo la alfombra, no, traten de solucionar, llegar a acuerdos, como madurez, bueno, nos peleamos y bueno, no tenemos buen trato, pero bueno, no podemos estar peleados, no es tan grave, tratemos de llegar a estos acuerdos. Esto es lo lindo de la... Se extrañan los haters, sí, la verdad es que se extrañan los haters. Creo que hoy vi uno que apareció en los canales nuevos y llegó, ¡ay! Dije, ¡qué bonito el hater! Se los extraña. Cómo entraban por todos lados, ¿se acuerdan los haters? Ya, creo que L no daba abasto, ya estaba de moderadora, entraban por todos lados. Bueno, versículo número 10. Miren lo que dice. Por esto os escribo estando ausente. Fíjense lo que le está diciendo Pablo. Yo estando ausente, que ustedes dicen que soy duro, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Qué está diciendo? Acá Pablo le sigue hablando de lo mismo, que ya está advirtiendo de que él va a estar presente y que si tiene que ser severo, va a ser severo. Esto es lo que está pasando. Y nos dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo tiene la autoridad que el Señor le está dando. Entonces Pablo podría ir como diciendo, como un rango jerárquico, que muchos quieren eso. Alguien que tenga un rango jerárquico y te diga que hacer las cosas de una manera autoritaria. Pero eso ya no es el Evangelio, porque el Evangelio no es autoritario. Por ejemplo, si tu hijo no quiere ir a la iglesia, dentro de la edad de la niñez y lo que sea, mientras esté bajo tu cargo, obviamente, pero si ya siendo maduro no quiere ir a la iglesia, y no lo podés llevar de la oreja o con un azote o lo que sea, porque no debemos ser autoritarios. ¿Se entiende? Tienen que ir por voluntad propia, que el Evangelio haya impactado en su corazón. Entonces acá está diciendo que, por esto escribo, dice, conforme a la autoridad. Esta autoridad, fíjense que Pablo no se está poniendo como alguien superior. No se está poniendo como alguien que se le deben pleitesías porque tiene un cargo jerárquico o un rango. No. Pablo se presentó con ellos en todo tiempo como un hermano en Cristo. Fíjense que nunca lo vemos a Pablo hablar ni siquiera de los pecados. Pablo no le está diciendo, ustedes son pecadores, cochinote, adúltero, hereje, mal aliento, cara de chancho. No anda así por la vida viendo los pecados y dejando los mansitos a todo ahí porque son pecadores. No utiliza la estrategia de Carlos Rivas, que les muestra el pecado a todos para que la gente agache la cabeza y él quede como exaltado. No hace eso Pablo. No viene diciendo, bueno, acá se hace esto, a este me lo echan, acá hacen lo otro. No viene como un autoritario, viene con amor. ¿Por qué?
Porque aunque tiene la autoridad para hacer eso, él no es un dictador, él es un hermano en Cristo. Y esto es lo que quiero que entiendan. Si bien Pablo tiene un llamado grande, no es que Pablo sea mejor que cualquier otro ser humano. Vos también podés acercarte a Dios. Somos hermanos en Cristo. Acá no existe este rango jerárquico de que el pastor es el ungido, el que tiene la revelación fresca y el que es el profeta de las naciones y que vos no sos nada. No, eso no existe. Pablo actúa como un hermano en Cristo. Entonces, pero acá le está diciendo que conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. El objetivo era edificar esta iglesia y lo estaba haciendo. Y no para destrucción. No tiene esta autoridad para destruir. Sería fácil, echamos a este, hacemos lo otro, se hace como yo quiero, bloquealo, no hablamos más. No es para destrucción. Y esto es lo que tenemos que hacer. Mis queridos hermanos, yo acá para con ustedes y para con mi pueblo y para con mi grupo, para con mi iglesia, no es para destrucción. Yo no tengo que ir a mi iglesia local para pelear con mis hermanos. Yo no tengo que ir a mi iglesia. Y yo sé que hay que aguantarnos los unos a los otros. Que por ahí no aguantamos, que son negligentes o que no hacen esto, que no hacen lo otro. Pero no estamos para destruir. No estamos para generar conflictos. No estamos para decir, bueno, llenarle la cabeza al pastor de que Juanito es un inmaduro y con esto y que el otro, llevar, traer cuentos. No estamos para eso. No estamos para destrucción. Autoanalícense, como dice esto. ¿Estamos destruyendo? Miren lo que dice palabra. Autoanalizarse lo que dice la palabra. ¿Estamos autodestruyendo? Lo que sea. ¿Estás autodestruyendo tu familia? ¿La estás autosaboteando? ¿Le estás dando pelea a tu marido porque sí, de la nada, para volverlo loco, para dejarle la cabeza así, para llenarlo de problemas donde no lo hay? En tu escuela, en tu trabajo, sos conflictivo, sos conflictiva con tu jefe, en la escuela con tus maestros, en la iglesia con tus pastores, en los grupos de WhatsApp somos conflictivos, peleamos. ¿Para qué estamos? ¿Para destruir o para edificar? Autoanalizarse. Y esto es lo que nos va a llevar a la perfección. Nos autoanalizamos, nos arrepentimos, pedimos perdón delante del Señor. No hace falta hacer algo público delante del Señor. Y empezar a corregir todo. Pasa que ¿saben cuándo nos enojamos, cuándo nos ofendemos? La soberbia, la arrogancia. Pensamos que somos tan especiales de que a mí me tienen que tratar siempre de lo mejor. Y no aprendimos que como hijos de Dios vamos a sufrir escarnio, vamos a sufrir persecuciones. No lo entendemos, ¿eh? No lo entendemos porque pensamos que como hijos de Dios y vivimos como... Queremos lo mismo que lo de la doctrina de la prosperidad. Queremos ser ricos, no tener problemas. Queremos vivir de la mejor manera. Queremos que no hayan problemas, que nos adulen y no queremos servir. Todo lo contrario a lo que nos enseña la sana doctrina. Negarnos a nosotros mismos. Cargar nuestra cruz. El que quiere ser mayor, sea siervo. ¡Qué locura! ¿Cómo anda el grupo hoy? Mariano Rosario. Noelia Cabrera. A mí me pasó exactamente eso. Por eso me fui. Y el líder que predica... Bueno, una cosa es cuando están en una iglesia sana y hay problemas. El problema es cuando están en una sinagoga de Satanás donde no se van a solucionar los problemas. Ustedes estando en una falsa iglesia no van a cambiar nada, no se va a cambiar nada. Pero en una iglesia sana los conflictos se van a corregir, se van a pedir perdón, se va a caminar y se va a ir hacia la perfección. Por eso dentro de una falsa iglesia no va a haber esa perfección. Siempre van a estar enredados en el medio del problema, en el conflicto y siempre van a estar estancados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo maldijo la higuera. La higuera representa la falsa religión. Y la higuera está maldita. En una iglesia falsa no hay bendición, no hay perfección, no hay edificación, no hay nada. Porque está maldita. Bueno, versículo número... Nadie dice amén. Es más, a ver si hay algún conectado. Capaz que se me fueron todos. A ver. 61 conectados. Bueno, hay gente, hay gente. Bueno, y vamos por lo último. El saludo de la doxología final. Miren lo que dice en versículo número 11. Pero ¿por qué mi iglesia no predica esto? Y José Sosa, cuestiónense. Tantas cosas no predican la iglesia. Las iglesias. Bueno, versículo número 11. Dice, por lo demás, hermanos. Fíjense cómo los trata de hermanos.
Por eso les digo, no les dice hijos míos espirituales, como dice el San Apóstol Maldonado. Mis hijos espirituales. No, le dice por lo demás, hermanos, que esto es lo que somos hermanos. Tened gozo. Y acá vemos siempre lo mismo, el gozo. Esa quietud de que Dios es el soberano y tiene el control de todo. Esa paz, esa paciencia, tener sumo gozo. Dice, perfeccionaos quiere que vayan hacia la perfección, que seamos cada vez mejor. Mis queridos hermanos, si nos pedimos perdón los unos a los otros, ahí empezamos. Ahí empezamos a perfeccionarnos. Ahí continuamos con el proceso de santificación. ¿Cuántas veces tenemos que pedirnos perdón los unos a los otros? ¿Qué es lo grave que te hicieron? ¿Qué es lo grave que te dijeron? ¿Qué es lo que hirieron tu alma, tu corazón? Entonces, pedirnos perdón. Y es necesario para tener una iglesia sana. Por lo cual, hermanos míos, tened gozo, perfeccionaos. Fíjense que acá está hablando, esto es la madurez, ¿eh? Si ya la iglesia tiene gozo, que en el medio de la prueba está tranquilo, sabiendo de que Dios tiene el control de todo, que se va perfeccionando, que cada prueba te va haciendo mejor hombre, mejor mujer. Consolaos, miren qué lindo. Momentos de prueba se están consolando entre ustedes, donde hermanos se van consolando los unos a los otros, donde la palabra, donde el cariño, el afecto, donde el amor entre hermanos hace de que tengamos un consuelo y que sea más leve la carga. Eso es lo que hace una iglesia madura. Por eso acá ya estamos hablando de la madurez. Si vos consolás a tu hermano, ya hay madurez. Porque no estás pensando en vos mismo, ese es el problema. Al pensar en uno mismo, uno va a ver el problema de los demás y todo para el beneficio mío. Eso es inmadurez. Y hay que autoexaminarse para ver si no están siendo reprobados. ¿Se entiende la gravedad del asunto? Entonces, consolaos, sed de un mismo sentir. Miren lo que está diciendo. Cuando vemos la palabra sentir en la Biblia, no aparece como que cada uno sienta lo que quiera. Por eso en las iglesias falsas que digan sientan la presencia de Dios, eso es falso y es antibíblico. El Espíritu Santo no es un sentimiento porque es un espíritu. El sentimiento proviene de la mente, que es el asiento de las emociones, de los sentimientos. Entonces acá está diciendo, sed de un mismo sentir. Acá cuando está hablando de sentir, está hablando de la mente. Porque el sentimiento viene de la mente. Entonces acá está diciendo, tengamos todos la misma mente, que es la mente de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que caminar con la mente de Cristo, en el mismo sentir, no cada uno sintiendo lo que quiera. Sintiendo hablar en lengua, sintiendo danzar en el espíritu, sintiendo lo que a uno se le ocurre. Porque esto es lo que te dicen en todos lados. No, alabarle con libertad, que sienta la presencia. No. Si vos le das rienda suelta a tu sentimiento, vamos a hacer cualquier cosa de la iglesia de Cristo. Pero sí que estemos todos con la misma mente de Cristo. Los principios bíblicos, los mandamientos, las ordenanzas, los valores. Bueno, sed de un mismo sentir y vivir en paz. ¿Estamos viviendo en paz? Aunque estés enfermo. ¿Estamos viviendo en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Aunque te den 3 días de muerte, que en 3 días te morís. Aunque te hayas quedado sin trabajo, ¿tenés paz? Eso hace la iglesia madura. Cuando llegamos a la madurez vamos a tener paz. Pero no porque tengamos una paz propia, porque sí, sino porque estoy en la montaña meditando, sino porque descanso en Cristo. Esto es la paz. Entonces, acá nos dice, vivid en paz, cosa que en esta iglesia no había, porque recuerden que habían murmullos, maledicencias, envidias, contiendas, iras. Y dice, y acá tenemos lo que es la recompensa. Fíjense lo que está diciendo, cómo hay que vivir. Miren, por lo cual, hermanos, tened gozo. Esto es un fruto del Espíritu. Perfeccionaos. Este es el esfuerzo de trabajar nosotros mismos para perfeccionarnos. Consolaos. El no estar pensando en sí mismo. Sed de un mismo sentir. Esto significa que estemos todos juntos, unidos en el mismo sentir. Y tener paz. Estos son los consejos que el Señor está dando. Y miren lo que es la recompensa. Esta es la recompensa. Ahora sí voy a ser millonario. Dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
¿Ven lo que está diciendo? Cuando estemos así, el Señor va a estar con nosotros. No es que no esté, porque algunos piensan de que... pero acá está hablando de estar lleno del Espíritu Santo, estar en comunión con Dios, estar consagrado, estar en el proceso de santificación, creciendo, yendo hacia la perfección. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y no estar toda la vida peleando y luchando con el mismo... Hay gente que está peleando con el mismo, en el desierto con la misma prueba durante años. Nancy Fernández, ¿cómo estás? Dios te bendiga a vos también. Miki, ¿cómo andas, Miki? Bueno, y acá se despide. Fíjense lo que dice en el versículo número 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo santo significa un beso. Entonces está diciendo que saludarse con cariño, con afecto, pero de manera santa. Yo sé que a veces el hermanito, a la hermana linda, oh hermana, y le da un beso y dos y un abrazo, y quiero orar por ti. Sí, siempre están los mismos picarones, pero acá no está hablando de eso. Acá está hablando de un beso que, si bien culturalmente se utilizaba este beso como algo santo, como algo de afecto, como algo de amor entre hermanos, es algo fraternal. Y miren lo que dice, versículo número 13. Todos los santos os saludan. Miren qué lindo esto. Pablo, después de la carta severa que le manda, alguno podrá decir, ya merezco el infierno, ya fui destituido de la gloria de Dios, me autoanalicé, estoy mal, soy aborrecible, me siento menos, Pablo me dejó por el piso, leí la carta, Pablo predicó y no tengo... La verdad que somos la vergüenza, la iglesia de Corinto, de todas las iglesias, de todas partes, somos los peores. Y hay gente que les pega así muchas veces la palabra. Hay personas que por ahí se viven azotando y autoflagelando por cosas, y para que no se sientan menos, Pablo le está diciendo, todos los santos los saludan. ¿Qué significa? Todas las iglesias de Cristo saludan a los hermanos de Corintios, no están solos. ¿Ven cómo Pablo les da ánimo? No le dice, ustedes que son los cochinotes, nadie los quiere, nadie ni siquiera ora por ustedes. No, todos preguntan por los corintianos. Y qué lindo cuando un hermano que está perdido, que hace rato que no va a la palabra, que anda errante, que anda por ahí, vos le decís, te manda saludo el pastor, te manda saludo los hermanos. ¿Todavía se acuerdan de mí? ¿Todavía? O sea que no me aborrecen, o sea que no me odian, o sea que no soy un desertor. No, obviamente que no. ¿Se entiende? Pablo está yendo con un amor que, bueno, es la comunión con Dios a base de azotes, es esto, ¿eh? No es a base del tercer cielo. Acá Pablo preso, con ratas, todo. A este hombre, el ego se lo machacaron tanto que ya no quedó nada. Entonces, mis queridos hermanos, les saludan todos los hermanos. No son tan herejes ustedes, no son tan pecadores, no son tan cochinotes. Algo así, entonces... Tengan ánimo, que todos los hermanos de las otras iglesias preguntan por ustedes, los extrañan y los quieren. Algo así está dando la carta a Pablo. Es un genio, miren cómo está cerrando con una manera... Un genio. Entonces, todos los santos saludan. Y acá va a nombrar la Trinidad, miren. La gracia del Señor Jesucristo, acá tenemos al Hijo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. ¡Qué bomba! ¡Qué librazo! ¡Qué! Es para aplaudir. No, la verdad que Pablo, este sí que la tenía clara. Y este sí que tenía amor, porque algunos, yo me acuerdo que había una persona que decía, no, yo a Pablo no lo aguanto porque él es machista, me decía. No, ¿cómo va a ser machista? No, Pablo es... No, miren el amor que tiene, miren la locura, todo lo que vimos que tuvo que aguantar a este pueblo. Un genio. Entonces, muy bien ahí. No son tan cochinotes. Amén, gloria a Dios. Venía tan bien y tuve que tirar esa palabra. Ven, ahora que lo leo digo, ven cómo soy. Bueno. Muy bien ahí a todos. Así que bueno, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau.